A todos nos gustan las cenas familiares. Estamos con los nuestros, comemos lo que nos gusta, compartimos experiencias inolvidables. Lo mejor, los temas de conversación. ¿No os ha pasado alguna vez que un familiar ha dicho «Deberían gobernarnos los más preparados»? Este es un tema que sale a menudo cada cierto tiempo, no tan solo en las cenas familiares, que evidentemente a todos nos gusta, sino por la televisión, Twitter, YouTube, etc. Pero, ¿en qué se basa esta afirmación? ¿Por qué los técnicos deben sustituir a los políticos? ¿Es posible reemplazar la política por la técnica? ¿Podría haber un gobierno de profesionales que tomaran las decisiones sin ideología y se basase en el bien común de todos nosotros? En este vídeo veremos el origen de esta idea y el por qué los más preparados no deberían gobernarnos. Seguramente uno de los orígenes de la idea tecnocrática de la política la encontremos en Platón, sin enrollarme demasiado. Para él, la virtud es conocimiento. ¿Qué implica esto? El justo es sabio y hábil, mientras que el injusto es inhábil e ignorante. Esto presupone la existencia de un bien objetivo que es posible conocer, en su caso, mediante la lógica y la razón. Aquí no importa lo que tú o yo deseemos que sea bueno o no, el punto es que el bien existe de forma externa a nosotros. Por tanto, el hombre que conoce, el sabio, debe gobernar y es, valga la redundancia, su conocimiento el que justifica su derecho y el deber a gobernar. ¿Quién debe ser ese filósofo rey? Platón, en base a la concepción de alma que tenía, distinguía tres clases de personas: los trabajadores, los guardianes, divididos entre soldados y gobernantes, y, en caso de un gobernante, el filósofo rey. Las personas se ubican en cada una de estas clases según sus aptitudes. La sociedad ideal de Platón era aquella en la que cada niño recibía la educación más elevada que sus facultades naturales le permitían aprovechar y además en la que nuestra posición como individuos era la más adecuada para desempeñar nuestra función en la polis. Vale, hasta aquí. Ya me imagino que estás pensando, no solo suena todo esto muy clasista, sino que, he aquí el punto, ¿realmente el conocimiento implica virtud? ¿Acaso no hay gente que es sabia y es injusta? Claro, desde un pensamiento platónico, si yo soy malo, por mucho que crean que yo soy muy sabio, en realidad lo que soy es un ignorante, ya que si fuera sabio, actuaría virtuosamente. Ahora, esta afirmación la hacemos a posteriori. Primero la persona actúa de forma buena o mala, y luego decimos si es sabia o no. En todo caso, resumiendo, la tesis platónica en este asunto es que gobernar debe basarse en un conocimiento exacto. Esta idea estará implícita en el pensamiento de los filósofos y gobernantes posteriores. Es simple, el cristianismo beberá mucho de este pensamiento platónico a través de filósofos como San Agustín. Durante la Edad Media, los reyes estarán legitimados por la ley divina, es decir, la voluntad de Dios. Para Santo Tomás de Aquino había la ley natural, que era como el aspecto conocido de esa ley divina. Esta ley natural era universal y evidente para la razón, y consistía en hacer el bien y en evitar el mal. Las leyes humanas en este sentido debían ir encaminadas al bien común en congruencia con la ley natural. Fijaros en la similitud que encontramos con la tesis platónica. Si se debe gobernar en base al conocimiento exacto, ahora ese conocimiento lo encontramos en las leyes divinas. Seguimos con lo mismo. El bien y el mal ya existe de forma objetiva y el Estado debe adecuar sus normas a estas leyes preestablecidas. Posteriormente, los filósofos liberales sustraerán ese contenido divino de las leyes naturales y dotarán de contenido a esta ley natural en base a la razón. Por ejemplo, Locke dirá que las personas por naturaleza tienen los derechos a la vida, a la libertad y a la propiedad. Rousseau creía que en el estado de naturaleza todos los seres humanos eran libres e iguales. Precisamente Rousseau hablará de un concepto sumamente importante para este tema, la voluntad general. Para él, la voluntad general se fija en el interés común. Por cierto, fijaros en la influencia de este concepto de interés común en la Constitución española. Este concepto no hemos de confundirlo con la voluntad de todos, la cual es la suma de las voluntades particulares, y es la que mira al interés privado. Ahora bien, el problemita, ¿quién debe determinar la voluntad general? Aunque el pensamiento de Rousseau no lo podamos clasificar ni mucho menos como tecnocrático, la posibilidad de que exista una élite que interprete cuál es la voluntad general nos acerca a una posición parecida a la de Platón. En última instancia, hay una esencia, ya sea bien común, voluntad general o ley natural, que debe ser interpretada por un grupo de personas para aplicar determinadas políticas, sin importar lo que piense la población a la que va destinada esas políticas, paradójicamente. Paremos un poco. Evidentemente la lista de filósofos que aportan ideas interesantes a este tema es muy grande, pero hablamos aquí de lo que nos interesa. ¿Deberían gobernar los más preparados?
Cuando había comenzado el vídeo diciendo que no nos deberían gobernar los más preparados, estaba siendo un poco engañoso. Para empezar, ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de los más preparados? Por una parte, no sabemos qué atributos deberían permitir calificar a alguien como mejor preparado. Uno podría decir que aquellos más preparados son los que han estudiado en la universidad, otros podrían decir que aquellos más preparados solo son aquellos que han trabajado en un sector económico concreto, incluso algunos pensarían que los más preparados son aquellos más conocidos en ese sector. Por otra parte, lo más importante de todo, ¿cómo o quién debe determinar que estas personas son las más preparadas? ¿Elegimos un gobierno técnico desde una asamblea que represente únicamente a aquellos más preparados? ¿Hacemos un sorteo entre los más preparados? ¿Hacemos una prueba para todos los votantes y o representantes para que puedan participar en política? En el caso de la prueba estaríamos en lo mismo. ¿Quién establecería el contenido de esa prueba y en base a qué? Vamos, que el primer problema que encontramos es en relación con las personas a las que definimos como más preparadas. Es evidente que hay temas que son complejos para la mayoría de nosotros. Eso sí, son temas que nos afectan de una u otra forma, lo cual sumada a la idea de que todos nosotros tenemos unos intereses determinados, sería de una arrogancia tremenda el creer que hay un grupo de personas que al margen total y completo de nosotros pueden decidir en nombre de la ciudadanía sin responder ante esta. El segundo problema es que nada nos asegura que los mejores vayan a tomar por nosotros las mejores decisiones. Para definir una decisión como la mejor, tenemos que pensar cuáles son los criterios que nos permitan decir que una decisión sea mejor o no. Fijémonos que esos criterios o fines han de tener un componente ideológico. Y en este sentido, en las democracias representativas son los políticos los que determinan dichos fines. Y es que muchos fines son incompatibles entre sí. Vamos, que el bien común quizás no es tan común como pensamos. Al fin y al cabo, en la política, en el 90% de los casos, se generan ganadores y perdedores. Un ejemplo ilustrativo sería con la legalización del aborto. O reconozco el derecho a abortar o no lo reconozco. O por ejemplo, cuando damos ayudas públicas a un grupo de personas, en realidad se lo estamos negando a otro grupo de personas. Conceptualmente podríamos asociar política como fin y técnica como medios. En este sentido, ningún técnico nos podría determinar el fin a seguir, sino tan solo el medio para lograr los fines que los políticos elegidos por la ciudadanía establecen. En todo caso, vuelvo y repito, que esto es en teoría. La gran mayoría de veces es imposible separar fines y medios, pero lo que quiero dejar claro es que un técnico que determina cuáles son los fines a seguir no deja de ser un político que intenta legitimar sus decisiones con una falsa capa de técnica, lo cual podríamos asociar esto a una suerte de autoritarismo. El tercer y último problema es sobre algo muy sencillo. Ni los mismos técnicos se ponen de acuerdo sobre cuáles deben ser los medios a seguir. Imaginemos que tenemos decidido quiénes son los mejores y los objetivos a seguir. Pues bien, para alcanzar esos fines, en la gran mayoría de ocasiones, por no decir siempre, van a haber discrepancias sobre cómo llegar a esos fines. Un ejemplo de esto lo vemos con la problemática existente con los precios de los alquileres aquí en España. En los últimos años, los precios de los alquileres en determinadas ciudades en España han subido mucho. Si nuestro fin aquí es que los precios de los alquileres bajen, fijaros que unos economistas dicen que lo que se tendría que hacer es regular los precios del alquiler, mientras que otros dicen que lo que hay que hacer es favorecer que haya más oferta de pisos. Por eso mismo he señalado el problema de clasificar como político el fin y técnico el medio. Muchas veces para lograr un mismo fin se puede ir por distintos medios. Ahora bien, según qué medio tomemos, beneficiaremos a unos y perjudicaremos a otros. Vamos, que los medios no son totalmente neutrales, sino que en la medida que se concretan en políticas públicas, unos ganan más y otros ganan menos. En conclusión, en las democracias representativas no nos preguntamos si quien debe gobernar es más o menos preparado. Al fin y al cabo, las democracias representativas se caracterizan por ser un mecanismo de alternancia de los gobiernos a través de las elecciones. Elegimos a los gobiernos mediante el voto, los partidos proponen sus políticas y presentan sus candidatos, y según unas reglas ya preestablecidas, se declara un ganador y el perdedor acepta su derrota y se va para casa. Este sistema no es perfecto ni mucho menos, pero es el menos malo que hay, en mi opinión. Posiblemente haré un vídeo o varios sobre este tema si queréis. En este vídeo hemos visto a grandes rasgos el origen de la idea tecnocrática de la política, así como tres problemas que he planteado en relación con dicha idea. 1. El problema de la definición de mejor preparado. 2. El problema de qué es una mejor decisión. 3. El problema del no consenso entre técnicos. Si piensas de otra forma o crees que hay otros argumentos, te animo a que lo comentes en este vídeo. Recuerda darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Esto ha sido todo. Cuídense.